¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Pues vamos a comenzar con toda la información registrada durante las últimas horas. El pasado viernes todavía era incierta la situación que se generaba en un crematorio, que en un inicio se decía era clandestino, después las autoridades aseguraban no había delito que perseguir. Pero explique usted estas imágenes. Hasta el momento van 383 cadáveres localizados en el crematorio Plenitud, del que hasta el momento hay 2 personas detenidas, tratándose de José Luis AC, dueño de la empresa, y Facundo, de iniciales MR, trabajador del crematorio. Los delitos por los cuales están acusados son por los delitos de inhumación indebida de cadáveres, pena que incluso podría alcanzar de 2 a 3 años de prisión. Mal manejo de cuerpos, delito que se castiga desde 6 a 16 años de cárcel. A decir del fiscal general del estado, César Jáuregui, muchos de los cuerpos tenían, escuche esto, desde el 2020 rezagados en este lugar. Había niños y también adultos, por lo que va a ser complicado, asegura la autoridad, la identificación de muchos de estos restos por el deterioro que presentaban. Esta situación llevará bastante tiempo. Jáuregui Moreno, el fiscal, descarta que entre los cuerpos se encuentren personas con reporte de ausencia o desaparecidas. Y esta tarde de lunes pues se va a realizar la audiencia primera de imputación en contra de los presuntos responsables, pero hay muchas preguntas. Dicen las autoridades, se descarta que entre los cuerpos se encuentren personas con reporte de ausencia o desaparecidas. Entonces, ¿quiénes son? Y si es que las personas desde el 2020 solicitaron algún servicio de cremación, ¿a quiénes les entregaron? Esto es lo que hoy dicen las autoridades al respecto. Ayer ejercimos ya 2 órdenes de aprehensión, una en contra de quien es el dueño de la empresa, es José Luis Arellano Cuarón, y el otro es Facundo Martínez Robledo, que es empleado de ese establecimiento. Esperamos tener hoy la audiencia de imputación, más o menos aproximadamente en la tarde. Se les acusará de los delitos previstos en el Código Penal sobre inhumación indebida de cadáveres y también por algunos delitos innominados establecidos en la Ley General de Salud que tienen que ver con el debido uso de cuerpos y cadáveres que tienen a disposición establecimientos que se dedican a esto. El primero de los casos son penas que van de 2 a 3 años y en el segundo de los casos que van de 6 a 16 años. ¿Podría haber el caso que en este lugar hay personas con reporte de ausencia, desaparecidas? Creemos que difícilmente se presentará eso porque los cuerpos presentan, te repito, tratamiento funerario. Pero de todas maneras, y esto es importante destacarlo, se va a investigar a todos y cada uno de ellos para que no quede absolutamente ninguna duda sobre el origen de esto. Que no quede ninguna duda. Aquí la situación es que la misma autoridad afirma que son 6 funerarias las que recibían el servicio de este lugar. Aseguran que van a continuar investigando, pero no quiero pensar e imaginar la incertidumbre que tantas familias, si hay cuerpos desde el 2020 en este lugar, la incertidumbre de las familias de aquellas funerarias a las cuales este crematorio les daba servicio. El viernes decían las autoridades, no hay delito que perseguir. Hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a ver qué fue lo que respondió o qué es lo que informó el fiscal al respecto. Vamos a hacer una investigación exhaustiva, detallada, a efectos de transparentar todo este procedimiento. ¿Y hay denuncias interpuestas? ¿Denuncias? Creo que no. Creo que la gente apenas se está enterando, mucha gente está esperando a que se dé a conocer cuáles son las funerarias que tenían contrato de prestación de servicios con este crematorio.
y una vez que se resuelva eso, seguramente va a comenzar la gente a fluir primero a las propias funerarias. He sabido yo de algunas familias que han ido a algunas funerarias a preguntar y ver qué es lo que ha pasado, y seguramente con nosotros en Fiscalía. Vamos a atender este asunto aproximadamente 6. ¿Cuáles son? 6 funerarias. Tenemos el dato preliminar de Luz Divina, Capillas Protecto Deco, del Carmen, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno. La investigación va a ser lo suficientemente exhaustiva como para, primero, darle dignidad a estos cuerpos, segundo, poder identificarlos, tercero, darles el destino que sus familiares así decidan, y deslindar las responsabilidades tanto de los dueños como de cualquiera que hubiese hecho. Estamos sin palabras. Desde el 2020, ¿usted se acuerda que estábamos viviendo en el 2020? Una pandemia, una cantidad de muertes que sobrepasaba a veces las capacidades también de las mismas funerarias, de los servicios de salud, y que hoy nos digan que 6 funerarias recibían servicio de este lugar y que desde el 2020 había cuerpos allí, desde niños, adultos. Obviamente también las mismas funerarias y los dueños de esta deberán de emitir una razón a las familias que recibieron cenizas. ¿De quién? Pues el día de hoy también, precisamente al respecto, el representante de la Unión de Funerarios de Ciudad Juárez dio un posicionamiento en torno a este hecho, en el que hasta esta tarde son 383 cadáveres que no habían sido incinerados y que continúan en una caja de tráiler. A decir de Marcelo Ruiz, esta situación no es la primera vez que ocurre, puesto que durante la pandemia, que es lo que le comento, también se registró una situación similar en ese lugar con un acumulamiento de cuerpos importantes. Hasta el momento hay más dudas que respuesta, puesto que no hay claridad sobre quién o quiénes y en qué periodo de tiempo utilizaron los servicios del crematorio, por lo que se espera que la autoridad brinde información para poder identificar los nombres de las personas fallecidas por medio de la documentación con las fechas de muerte, saber qué funeraria fue la que llevó a algún cuerpo a realizar el servicio de cremación. ¿Puede usted imaginarse que ahora las familias tengan que regresar, muchas de ellas, en las que sean posibles los casos, a identificar el cadáver de su familiar que pensaron ya habían dejado sus cenizas en algún nicho, que ya lo habían sepultado? ¿Puede usted imaginar la gravedad de este asunto que hasta hoy vemos las autoridades minimizan? Las autoridades insisten en que va a haber investigaciones, pero póngase en el lugar de tantas familias, autoridad, para que realmente investiguen, indaguen qué es lo que pasó y puedan dar certeza, sí, una sepultura digna a los cuerpos, pero a tantas familias que seguramente hoy viven en la incertidumbre. Que el punto de partida con las autoridades para entender las responsabilidades o arrojar información importante con respecto a la fecha del fallecimiento, a la causal de muerte, a quiénes fueron las familias que declararon o fueron los que tramitaron el servicio, la condición del servicio funerario y sobre todo qué funeraria fue la que utilizó estas personas para desarrollar este servicio y de esta manera colaborar con la autoridad para entender de qué manera se llevó a cabo este tipo de evento. Debemos de decirlo, es la segunda vez que nosotros observamos una situación como esta. Durante la pandemia, en esa misma área y tal vez en ese mismo crematorio se encontraron 63 cuerpos en la misma condición en las que estamos nosotros revisando en este momento. Debemos de tener memoria a ese respecto. No podemos decir que es inédito. Esta es la segunda vez que ocurre. Las causales de muerte es importantísimo entenderlas a este respecto. Esperamos, y lo han declarado ya, la Fiscalía dice que no hay cuerpos con señales de haber sido muertes violentas, pero nos encantaría entender, y es muy útil para nosotros saber los nombres para identificar las causales de muerte.
vamos a encontrarnos con familias que terminaron su duelo, hicieron su novenario, que despidieron a su ser querido en base a sus usos y costumbres. Y resultará que su ser querido aún está dentro de estas personas fallecidas. Entendemos que es el representante, claro, de los funerarios aquí en Ciudad Juárez, pero claro que importa. ¿Qué importa si no tienen huellas de violencia los cuerpos allí encontrados? ¿Qué importa si dicen las autoridades es que no le podemos atribuir a un grupo criminal? El hecho es que hay 383 cadáveres allí acumulados y familias que muchas de ellas seguramente están pensando si aquellas cenizas que fueron a poner en un nicho son realmente las de sus familiares. Es una situación muy grave, es un foco de infección. La COESPRIS atendió el fin de semana pasado, el viernes, decía que van a investigar las multas, posible cierre, pero esta es la segunda vez, afirman, que sucede un hecho así, aquí en Ciudad Juárez. No se puede resolver esto con una multa, sino hay que poner mayor atención, por supuesto, a las investigaciones y a todo lo que se vaya derivando de este caso. Por ejemplo, hoy las autoridades también de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el secretario Gilberto Loya, aclaró que pues la intervención de la Policía del Estado en este caso del crematorio pues se limita únicamente a un monitoreo del espacio aéreo en la zona, utilizando drones. Sin embargo, destaca que la dependencia se mantiene disponible para colaborar en cualquier momento. También informa que se continúa con el monitoreo para atender los posibles delitos cometidos, como lo son la inhumación ilegal, el mal manejo de cadáveres y el fraude relacionado por la no prestación de servicios cobrados. Nosotros mantenemos nada más un monitoreo constante desde espacio aéreo a través de los drones sobre los trabajos que se puedan estar realizando ahí, únicamente estando a la expectativa de si se requiere alguna mayor intervención por parte de nosotros. Quien ha estado 100% atento a eso, bueno, pues son las autoridades de salud, la misma Fiscalía General del Estado, sobre todo atendiendo el delito que ahí se cometió, ¿no? Que es el de la inhumación ilegal o probablemente un mal manejo de cadáveres, y seguramente puede ser que llegue a tener una serie de delitos adicionales, como pudiera incluso ser el fraude, ¿no? Por la no prestación de ciertos servicios cobrados, ¿no? Debo decirlo que nosotros mantenemos ese monitoreo y mantenemos también en todo momento abierta la posibilidad para alguna colaboración que se llegue a requerir. Mientras eso no sucede, nosotros estamos atentos a mantener la seguridad en todo el estado. Vamos a dar seguimiento al tema. ¿Cuántas personas hay detenidas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, habló sobre las investigaciones. La mandataria señaló que dio las instrucciones precisas tanto a la Fiscalía como a la COESPRIS para que se realicen las indagatorias necesarias, porque asegura que en este caso sí hay delitos que perseguir. Claro que hay delitos que perseguir. Calificó la gobernadora este hecho como un tema de terror, en donde los responsables hicieron todo lo posible para no generar ruido. Además, Campos Galván trató de deslindar a su administración de este grave problema, señalando que se generó desde antes que estuvieran en el gobierno del estado, pese a que el titular de la COESPRIS, en conferencia de prensa realizada el viernes, aseguró que se había sancionado a este crematorio en el 2023. ¿Hay muchas discrepancias en todo esto o no se ponen de acuerdo? La gobernadora descarta que esta situación esté relacionada, insiste, con el crimen organizado. He dado las instrucciones a la Fiscalía General del Estado y a COESPRIS para que se dé una investigación a fondo de lo que está sucediendo. Yo lo que quiero dejar muy claro es que esto no tiene ninguna, pues no viene de alguna situación por parte del crimen organizado, no hay una situación oscura detrás de esto. Desgraciadamente se contaban con los permisos de ley de parte del municipio, de parte del estado, de parte de la federación.
Y lo que sucedió ahí es que fueron personas completamente irresponsables, sin escrúpulos, que le dieron mal uso a estas licencias, a estos permisos. Yo he estado en contacto, por supuesto, con la Fiscalía varias veces. Por supuesto que hay delito que perseguir, hay fraude, y de acuerdo a la Ley General de Salud también hay un maltrato a los cuerpos, a los órganos, a los tejidos. Y bueno, pues esperamos que pronto se realice la audiencia, se abra el expediente y que esto, lo más importante, el aprendizaje como todo para los chihuahuenses y para los mexicanos, es que nunca vuelva a suceder. Está ahorita en resguardo de la Fiscalía General del Estado. Dos personas. Yo sé que poco importa el decirles que esto se generó desde antes de que nosotros estuviéramos en el gobierno del Estado, pero que estaremos y empezamos desde el miércoles pasado, jueves pasado se nos juntó también con las inundaciones. Estamos ya tratando este asunto y que haremos todo lo que esté de nuestra parte en materia jurídica, en materia legal, en materia de resarcimiento como víctimas para atenderlos, pero sobre todo el mensaje de que esto no le vuelva a pasar a ninguna familia juarense, ni chihuahuense, ni a ningún ser humano en general. Sí, es un tema muy grave, es un tema de terror y es un tema que no deja de sorprendernos, pero pues así lo está tomando el gobierno del Estado, con esa seriedad, con esa fuerza, tomando el toro por los cuernos, afrontando el diálogo con los familiares. Quien se quiera acercar, por supuesto que estaremos dispuestos, pero sobre todo pues cerrando estos canales para que... Aquí hay algo muy claro que es incierto. Esa línea de tiempo, las reacciones y versiones de cada una de la autoridad, desde la localización de un cuerpo a las afueras de este lugar el pasado jueves ya por la noche, todavía hay mucha incertidumbre. Hoy también se le cuestionó al presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, qué es lo que pensaba de esto. Calificó el tema, el descubrimiento, como una historia de terror, por lo que esperan que se aplique todo el peso de la ley a los responsables, añadiendo que están al pendiente de las investigaciones de las autoridades estatales, las cuales ahorita dijeron es que no nos corresponde, les corresponden a las autoridades de la Fiscalía, la COEPRIS, etcétera, otros entes, no específicamente a la seguridad del Estado de Chihuahua. Esperemos que se aplique todo el peso de la ley. Es un fraude, pues ahora sí, de terrorífico. La verdad es algo, jugar con la gente, con la, no sé qué le entregaban a la gente en esto. Creo ya la gobernadora, estuve muy pendiente de sus declaraciones, ha dicho que la Fiscalía va a actuar con toda la energía, con todo el peso de la ley. No tenía ningún tipo de permiso municipal, entonces pues esperamos que se aplique la ley, le corresponde a la Fiscalía y que se dé todo el peso de todo el rigor de la ley. Y aquí empiezan los reclamos, la incertidumbre, pero sobre todo el dolor de las familias que ahora no saben a quién fueron y sepultaron, que ahora no saben qué cenizas les entregaron. Tras este descubrimiento, las familias temen por las cenizas que les han entregado, porque dudan que estos restos pertenezcan a sus familiares ya fallecidos. Por ejemplo, el caso de Rigoberto Mata. Él menciona en entrevista para Telediario que este caso pudo comenzar desde hace 11 años, cuando en el mismo lugar cremaron aparentemente a su nuera y a su nieta, exigiendo que todo se aclare, que se puedan identificar a los cuerpos y, en caso de haber restos, que sean analizados con pruebas de ADN para tener la certeza que pertenezcan a sus familiares. Pasó un caso hace 11 años, pero fue en esa misma donde están hallando todo. A nosotros se nos murió una nuera y contó la niña, ¿sí me entiende? Entonces, haga de cuenta que yo ocupé la funeraria Ríos en ese tiempo, y a mí me prestaron me ofrecieron un servicio bien de cremarlas, y yo en ese tiempo no había crematorio aquí en Juárez, entonces la cremaron allí en ese que están hallando todo ahorita, en ese crematorio, pero ese crematorio no estaba abierto, era clandestino, o sea, ya estaba cerrado, ya no funcionaba. La consuegra mía creo que no estuvo de acuerdo en las cenizas que supuestamente eran de ellas, era una bolsita chiquita y no estuvo de acuerdo.
Entonces, de ahí nos da la duda que a lo mejor ahí están mi nuera y mi nietecita. Pero ahora con lo que está pasando, la mujer y yo digo, no, pues para nosotros sí está ella allí, ¿sí me entiende? Y yo sé que es ahí porque yo cuando se la llevaron en la noche, que la llevaban, yo lo seguí, no me quedé a gusto y la seguí hasta allá, y es ahí mismo, ¿sí me entiende? Donde están hallando todos los cuerpos. Que si por el lado del ADN sacan que son ellas, que me den lo que quede de ellos, aunque sean los huesitos para comprarles un pedazo de panteón, ¿sí me entiende?